porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos juntos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa Contrastando Ideas con Julio Jiménez. Y bueno, como habíamos platicado, era un compromiso pues contar con la opinión, con la voz autorizada de líderes de opinión, con periodistas, con reporteros, con analistas, con diversos especialistas en materias de coyuntura, salud, política, deportes. Hoy nos acompaña un prestigiado periodista, comunicador, don Gustavo Rentería Villa. Nos va a explicar, nos va a analizar el fenómeno Ricardo Anaya, perseguido político o un verdadero acto de justicia a la investigación en contra de Ricardo Anaya. ¿Será detenido por las autoridades mexicanas allá en los Estados Unidos? ¿Habrá una persecución política y sentarán un precedente como medida intimidatoria para los adversarios del presidente López Obrador? ¿Una venganza personal que se vuelve un acto de autoridad? ¿Un acto de autoridad que se vuelve un acto de violación de derechos humanos? Platicaremos esto y mucho más con Gustavo Rentería, aquí en Contrastando Ideas. Acompáñenos. Iniciamos. Amigos, pues ya es una realidad, como ya habíamos hecho el compromiso, y bueno, contar siempre con el análisis puntual, objetivo e imparcial de un auténtico líder de opinión, de un reconocido periodista, de un hombre con una gran trayectoria y sobre todo gran amigo de Contrastando Ideas. Y sí, estoy hablando de mi amigo Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido Julio. Aprecio muchísimo tu inmerecida presentación. Se nota que somos amigos y sí, efectivamente, te aprecio mucho. Claro. He escuchado tus análisis, sobre todo jurídicos, ahora ya con gran presencia, pues, como comentócrata, ¿no? En distintos de comunicación y ahora en tu faceta de conductor me fascina poder responder a tu próximo cuestionario mental. Un saludo a tu amplísimo público, pues Gracias. que nos puede ver, nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo, a sus órdenes. Muchas gracias. Amable doctor, recuerda que estamos en todas las plataformas, redes sociales, transmitiendo en Contrastando Ideas Noticias y obviamente en convenio con la revista Dossier. Y bueno, pues iniciamos este tema coyuntural, un tema que ha generado polémica, debate en redes sociales, pero también incertidumbre a nivel institucional. El caso de Ricardo Anaya, pues un hombre que ha sido pues un antagónico del presidente López Obrador, un hombre que fuera el candidato del Partido Acción Nacional en 2018 a la presidencia de la República, un crítico, yo diría, un adversario, y por qué no hasta mencionar ya hoy un enemigo personal del presidente López Obrador. ¿Se trata de esto de una venganza personal, Gustavo, o un verdadero acto de carácter institucional? ¿Cómo lo visualizas? A ver, hay que recordar quién es Ricardo Anaya. De Claro, entrada, un joven político con una carrera meteórica que lo lleva a la boleta electoral en 2018. así es. Un joven que quizás su posición más importante había sido ser diputado federal, ¿no? Nadie puede negar su inteligencia, su preparación académica y, por cierto, un dato que sorprendió a todos con estos anuncios, estos spots rumbo a la presidencia, Claro, con una muy buena pronunciación en el idioma de Shakespeare, es decir, así es, habla muy bien el el inglés. inglés. Nadie tampoco puede discutir que fue muy hábil en los debates, es decir, es un personaje que entusiasmó a todos aquellos que no querían desde aquel momento que llegara a Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador. Pero Ricardo Anaya, eh, creo yo, cometió dejó muchos heridos rumbo a su Claro, carrera presidencial.
de entrada, pues se agandalla la candidatura, pasando por la presidencia del Partido Acción Nacional. Claro. Y podríamos decir que sigue manejando Acción Nacional porque deja un incondicional que es el señor Marco Cortés, que podríamos decir que pues no ha dado ni una, ¿no? Es decir, las poquitas elecciones que han ganado ha sido de verdad pues un tema cuesta arriba, una empresa bastante compleja. Al contrario, le ha ido quitando gubernaturas, posiciones importantes el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero lo más destacado para analizar a Ricardo Anaya no es un tema ideológico, sino es un tema real, jurídico, donde tú tienes mucho conocimiento, es que Ricardo Anaya está acusado de haber sido beneficiario de los sobornos de Odebrecht. Es decir, que ese dinero de la empresa de origen brasileño habría dado dinero vía el señor Lozoya Austin, que está en la cárcel, exdirector de Pemex, y habrían repartido dinero a senadores, en particular de Acción Nacional, y a un diputado en particular que se llama Ricardo Anaya. A todos sorprendió cuando estaba fuera de México y vivía en Atlanta. O sea, con el dinero que él reportaba, no podía, claro, reportaba al SAT, ¿no? Y en su declaración patrimonial, no podía llevar ese estilo de vida. Y después nos enteramos, porque así lo acusó el gobierno de Peña Nieto y el mismo José Antonio Meade y personajes como Javier Lozano, también del PAN, lo señalaban de un vulgar corrupto porque también logró un patrimonio a su corta edad que era sencillamente difícil de comprobar. Una serie de bodegas en Querétaro, terrenos, sociedades anónimas. Hoy por hoy se divide la opinión pública, los mexicanos, entre si es un perseguido político o es víctima de una venganza política o es un corrupto de 7 suelas que merece estar en la cárcel. Mira, el tema jurídico, tú podrás dar una mejor opinión. Ahora dicen que ya es un prófugo de la justicia, que la Fiscalía General de la República, al no haberse presentado el pasado lunes, ya puede solicitar una orden de aprehensión, pero lo que sí está claro es que se ha convertido en los últimos días, desde el autoexilio, en un verdadero crítico. Es decir, estos videos que él sube, por cierto, muy bien producidos, él está leyendo un teleprompter, o a veces improvisa, pero es muy elocuente, hay que decirlo, entusiasma a la gente a través de las redes porque golpea a López Obrador. Claro, los que están en contra del presidente. Entusiasma y dicen que es el personaje idóneo. Concluyo con esta idea. En todas las encuestas que yo he visto, parametría, demotecnia, Indemer Louis Harris, Massive Caller, Consulta Mitofsky y otras tantas, el personaje que encabeza los esfuerzos de la oposición o de las alianzas opositoras rumbo a la presidencia, precisamente es Ricardo Anaya. Pero también tengo conocimiento que ya líderes panistas como Santiago Krill, aunque usted lo crea, el que fue secretario de Gobernación con Fox, el que intentó mandar la orden, y sí lo logró, por cierto, en la Cámara de Diputados para desaforar al entonces jefe de gobierno, Santiago Krill es el que está levantando la mano, pues a falta de personajes, yo quiero encabezar los esfuerzos de la alianza, ¿no? No, bueno. En un rápido análisis del caso Ricardo Anaya, querido Julio. Gustavo, sin lugar a dudas, el tema de Ricardo Anaya seguirá generando pues discusión, debate, incertidumbre, porque bueno, no se sabe si la Fiscalía General de la República va a ejecutar esta orden de aprehensión que ha solicitado el juez federal. No sabemos si habrá intervención internacional con una ficha roja para su localización y en su momento de deportación. Obviamente hay que recordar que, como bien refieres, jurídicamente a Ricardo Anaya todavía hay estrategia jurídica, incluso mecanismos ante el juicio de amparo para que el señor no toque el reclusorio, todavía puede ser objeto de un juicio, y yo veo difícil que Ricardo Anaya lo veamos como a una Rosario Robles, como pues a un ex abogado de los grupos priistas como Juan Collado. No veremos a Ricardo Anaya en ese escenario. Sin embargo, habrá que esperar que la defensa de Ricardo Anaya
pues haga pública la estrategia jurídica para defender la integridad y los derechos de Ricardo Anaya. Por otra parte, otro tema, un escándalo. 2 semanas y el presidente de la República continúa con esta estrategia de golpeteo frontal a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, pero concretamente a un personaje, a otro líder de opinión, a Carlos Loret de Mola. ¿Qué está pasando con este tema? Se violenta un principio constitucional de la privacidad de nuestra información, la confidencialidad del secreto fiscal, se pone en riesgo la seguridad de este comunicador y de su familia con los actos, decisiones y expresiones del presidente de la República en la conferencia mañanera. Gustavo, ¿tú qué opinas? ¿O es un acto de transparencia? No evado la inteligente pregunta que me haces, nada más hay que recordar lo que establece el artículo 82 de la Constitución, que son los requisitos para ser presidente de México, ¿no? Tener 35 años cumplidos, no formar parte de las iglesias, claro. no pertenecer al ejército, no tener ningún puesto 6 veces antes del día de la elección, no ser secretario, no ser subsecretario, pero más allá de que si lo veamos tras las rejas como Juan Collado, a Ricardo Anaya o Rosario Robles, lo que quieren, políticamente hablando, es inhabilitarlo. O sea, si él tiene un juicio en su contra, no podría aspirar a estar en la boleta presidencial. Un apunte, lo que se quiere desde la 4T, si es una venganza, si es un golpeteo político, es inhabilitarlo para que no participe en contra de Sheinbaum o de Marcelo o de Monreal o quien decida, ya sabes quién, ¿no? Claro, ahora bien, claro. Nadie puede negar la inteligencia, la preparación académica y lo fregón que es mi colega Carlos Loret. Yo conviví con él mis últimos años en Grupo Fórmula. Durante muchos años, perdón que hable en primera persona, fui el Benjamín de los señores Azcárraga, don Rogelio Azcárraga Romandía, y corrijo, Madero y Jaime Azcárraga Romandía, con quien me une todavía una gran amistad. Y yo era me decían el novillero, el Benjamín, ¿no? Ya en la última etapa llegaron 2 personajes. Yo llegué en el 2000, ellos llegaron ya mucho tiempo después, y llegó una nueva camada donde estaba Carlos Loret y Paola Rojas, ¿no? Que son más jóvenes que tu servidor. Pero repito, yo fui durante muchos años el más chavito de esa camada, ¿no? Estoy hablando de la camada de Joaquín López Dóriga, de Oscar Mario Beteta, de Eduardo Ruiz Gili, es más, hay un dato interesante. Un domingo, cuando yo conducía el programa en el mismo horario de Pepe Cárdenas, pero en domingo, me pide don Rogelio Escárraga que le dé la bienvenida a nombre de Grupo Fórmula a Carlos Loret, ¿no? No dudo de su capacidad, habla un perfecto inglés, él está preparado en el ITAM, en este Instituto Tecnológico Autónomo de México, del señor Bayeres, que acaba de morir, y nadie puede negar sus buenas, nadie puede echar de menos aventarle sus buenas entrevistas, sus exclusivas, pero a lo largo de su carrera lo marca sobre todo el tema del montaje de Florence Cassés. Hay que recordar, es la época de Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad era el que ahora está encarcelado en los Estados Unidos, y los subsecretarios y jefes de la policía también en las últimas fechas han sido detenidos. Para que el auditorio de Contrastando Ideas lo recuerde, se fabrica, se hace un montaje, se hace una escenificación para la televisión, donde inclusive dicen que las chamarras eran nuevas, maquillaron a los policías, les hicieron manicure, los peinaron, para entrar y capturar a la familia de la novia de Florence Cassés y a la propia dama de origen francés. Y hay testimonios como el de la productora, que le decía a Carlos por el chícharo, por los audífonos: oye, Carlos, no te prestes a este montaje, ¿no? O está el libro La Revelación de Pablo Reina, otro colega y destacado periodista, donde platica que esto era, pues, eso, un montaje.
Y Carlos Loret asegura y vuelve a asegurar, inclusive ha dado su testimonio frente a la autoridad, claro, de que él no sabía, de que esto era completamente para él una cobertura más en vivo, claro. informativamente, ahora, en vivo, exactamente. Así es. Bueno, entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay que reconocer que hay un grupo, sobre todo empresarial, político, que no quiere al presidente de la República. ¿Y por qué no lo quiere? Porque se le tocaron intereses, contratos, privilegios, ¿no? Y entonces hay que entender para poder analizar esto, que estamos los mexicanos frente a una pantalla de televisión o estamos en ringside viendo cómo dos se están agarrando a golpes, ¿no? Dos grupos se están agarrando a golpes. Y uno le da gancho al hígado y uno un uppercut y otro le pega en la nariz y otro le rompe el párpado. Estamos siendo testigos de un enfrentamiento entre dos grandes grupos. Uno encabezado por el presidente y otro encabezado por grupos empresariales, corporativos, inclusive internacionales, gobiernos estatales, municipales, que están hasta el gorro de la llegada del observador, porque, repito, perdieron privilegios, perdieron contratos, perdieron dinero. Aquí la pregunta que todos nos debemos de hacer para contestar a tu cuestionamiento. ¿Se está violando la libertad de expresión de Broso, de Mario Amparo Casar y de Carlos Loret? ¿O ellos son vehículos, son carreteras de intereses, ya los nombré, para golpear al presidente de la República? O sea, ¿de verdad fue Carlos Loret a Estados Unidos a investigar y él fue con sus recursos miren, aquí está el nombre entonces hay una conexión porque esta petrolera donde cabildeaba la esposa de origen, no, ahí está. O sea, esto lo demostró, o es todo un conglomerado que le ofrece información a Carlos Loret para pegarle al presidente. Porque recordemos que esta es apenas esto último es un capítulo más de la serie de golpeteos. O sea, el mismo Carlos con la plataforma Latinus sacó lo de Felipa, que es la hermana que habría conseguido contratos en Pemex, que por cierto ya tenía contratos de Pemex hace mucho tiempo, inclusive en la época de Felipe Calderón, qué ironía, ¿no? Del hermano Pío, del hermano Martinazo, es decir, son una serie de capítulos. Algunos dicen, es que es monotemático, Latinus, nada más habla de López Obrador y habla mal de López Obrador, no le pasa una. Entonces, creo que es importante los antecedentes. Otro dato, me voy más para atrás. Este mismo grupo, el de Broso, fue el que ofreció en la pantalla del Canal 2 los famosos videoescándalos de 2005, donde se ve a Gustavo Ponce recibiendo Vegas, era el encargado de las finanzas del jefe de gobierno, del señor de las ligas, que era el secretario particular, y también no hay que olvidarlo, exactamente, que era el entonces esposo de la ahora jefa de gobierno, la señora Sheinbaum. Entonces, este grupo ha venido, digamos, utilizando, esa es la pregunta, ese es el cuestionamiento, ese es el dato que dejo, ha venido utilizando a este grupo para difundir golpes, misiles, una estrategia periodística, entrecomillado, para golpear al presidente de la República. Entonces, atención, yo tengo mis reservas, he leído la prensa los últimos días y bueno, pues vale la pena leer, por ejemplo, a Sabina Berman el pasado, hay gente que la odia, ¿no? El pasado fin de semana, pero nadie es monedita de oro en esta vida. Y bueno, habla más o menos de lo que yo estoy comentando aquí en Contrastando Ideas. ¿Tú crees, Gustavo, que es importante aclararle a nuestro amable auditorio que los derechos constitucionales en materia de privacidad de datos personales y pues, la salvaguarda de esta información que debe ser protegida y que no debe ser difundida pues menos en una conferencia de prensa, ¿crees que el presidente de la República cometió un exceso o cometió un acto que le otorga la propia Constitución en un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas o en su momento exhibir a aquellos antagónicos o a aquellos adversarios que, como bien refieres, están implementando toda una estrategia para desacreditar las acciones
y obviamente los proyectos de la Cuarta Transformación. ¿Crees que cometió un exceso o cumplió en congruencia con su filosofía de transparentar y darle a conocer al pueblo de México, pues quién es Carlos Loret de Mola, quiénes son aquellos adversarios que están, como bien refieres, implementando esta estrategia pues, de desprestigio de todos los días? ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo aprecio mucho tu pregunta porque quien nada más escuche mi respuesta anterior parecería que yo aplaudo a López Obrador y le echo más leña al fuego con el caso Loret. No, no, no. Qué bueno que me lo preguntas, porque, a ver, creo que desde el punto de vista, voy primero con el punto de vista político y después con el jurídico que tú conoces más. Desde el punto de vista político, le han dado un golpe severísimo al presidente. O sea, ni lo de Martinazo, ni lo de Felipa, ni lo de Pío, ni nada había golpeado tanto al presidente de la República, porque le están dando en el corazón, en la columna vertebral, en la médula espinal de su discurso de los últimos 20 años. Combatir la corrupción, los que tienen mucho dinero se pierden, etcétera, ¿no? Y yo vivo con 120,000, no necesito más, y de ahí para abajo todos, porque a través del gobierno no se hace dinero. Si quieres ganar dinero, pues vete a la iniciativa privada, ten tu despacho, pero no se vale que desde el gobierno hagas negocios con dinero del pueblo, porque el dinero es para que la gente coma, la gente se desarrolle, la gente crezca, ¿no? Entonces le han dado en donde más duele. Yo inclusive vi la conferencia mañanera de ayer, de antier, y casi llora el presidente de la República. Le están dando, y después las caricaturas han sido durísimas. Coincidió con esta posible desesperación que hasta las lágrimas llega el presidente del Día Internacional de Lucha contra los Niños con cáncer infantil. Y entonces hay unas caricaturas verdaderamente severas en contra del presidente de la República, la 4T y su gobierno. También debo decir que se han defendido de manera terrible. ¿Te acuerdas cuando criticamos como reporteros, como mexicanos, como ciudadanos, cómo se defendía Peña Nieto bueno. y el prismo que llegó a su máxima expresión de corrupción hace unos años con lo de la Casa Blanca? Mete a la señora y nos regaña por televisión, ¿no? Y no es posible, y a mí me dieron dinero. Nadie le creyó. Bueno, creo que lo que ahora estamos viendo con esta página de internet inventada, lo que estamos viendo con esta carta que le manda, ¿no? A través de... ¿no? Pedidas, justificaciones innecesarias, ¿no? Claro, la señora Adams, ¿no? A ver, de verdad que lo están haciendo muy mal, ¿no? O sea, creo que jurídicamente, creo que mediáticamente, creo que políticamente lo están haciendo terriblemente mal, ¿no? Ahora el presidente sigue arremetiendo y ahora respondo la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo que pedirle al INAI que Hacienda abra, que le pida Hacienda y que abra el expediente del señor Loret de Mola? Creo que Blanca Lila Ibarra, la presidenta del INAI, responde rápido, conciso y macizo. A ver, señor presidente, creo que usted está equivocado. Esta institución abre los expedientes de las instituciones públicas gubernamentales, pero al mismo tiempo protege los datos de los particulares. O sea, creo que la carta es muy clara, porque ese es en respuesta a un oficio que envió el presidente de la República, ¿no? Entonces, creo que ha hecho muy bien el INAI de decir, oiga, yo protejo los datos del señor, y además todo lo que es público, pero el presidente insiste, es que hay dinero público en las arcas de Loret. Bueno, si hay sobornos, pues que los demuestre el presidente de la República, pero si ganaste dinero de Latinus, pues hay secreto bancario, ¿no? Nadie puede revelar lo que tienes en tus cuentas. Si ganó dinero del Universal, pues qué bueno que gane dinero del Universal, qué bueno que tenga empleo en este momento que muchos millones perdieron el empleo en el mundo, en particular en México. Si gana dinero de Washington Post, pues qué bueno que gane dinero. Y después hay un apartado de que podría haber recibido dinero de Televisa.
seguramente parte de su liquidación fue negociada y se va pagando poco a poco. No estoy justificando el dinero que tiene Carlos Loret, y yo sé que tiene un departamento en Miami que compró hace ya mucho tiempo, pero creo que se ha equivocado, y tú sabes más de eso, desde el punto de vista jurídico, el presidente de la República, porque el INAI no es la instancia para, ni tampoco exigirle a los directivos de Televisa por qué. Por cierto, ahí acabó su trabajo en 2019, mi muy querido Julio. Todo, sin lugar a dudas, un tema polémico. Los dos son temas de gran relevancia, de interés nacional, pues de preocupación institucional y, como bien refieres, pues de debate en redes sociales y en medios de comunicación convencionales. ¿Sería posible que pudiéramos molestarte la próxima semana, si tu agenda te lo permite, y le demos continuidad a estos dos temas? Porque la verdad es que sí necesitamos escuchar el análisis objetivo, imparcial, profesional de un líder de opinión como tú. Necesitamos contar con este análisis y siempre en la voz autorizada de un hombre como tú, un reconocido periodista y comunicador como don Gustavo Rentería Villa, a quien le agradezco que nos acompañe esta noche aquí en Contrastando Ideas, Gustavo. Con muchísimo gusto, Julio. Acepto tu amable invitación. Estaré aquí la próxima semana porque esto no es una guerra ganada o perdida, sino es una batalla de una guerra jurídica, política, y requiere que vayamos analizando pues capítulo por capítulo. Con mucho gusto acepto, y por cierto aprovecho para ofrecerte una disculpa pública. He andado con una agenda medio apretada, pero qué bueno que ya estoy aquí en Contrastando Ideas, y volveré a estar las veces que tú me invites, querido Julio. Al contrario, te agradezco que nos abras un espacio en tu agenda, porque sabemos que eres un hombre con una agenda muy saturada, con muchos compromisos profesionales y empresariales, y esto lo reconozco y lo agradezco mucho, que nos abras este espacio y nos compartas al auditorio de Contrastando Ideas tu análisis y tu punto de vista. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo, mis respetos en casa de tu familia, a tu señor padre. Por favor, a don Teodoro, un fuerte abrazo, por favor. Gracias, Julio, gracias por tu invitación, por tu cariño, y envío a través de estas pues nuevas tecnologías un saludo a tu amplísimo público, que sé que te sintonizan inclusive allende nuestras fronteras. Buenas noches a todos y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Amigos, pues ya escucharon a don Gustavo Rentería Villa aquí en Contrastando Ideas.